Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Rivera. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, esta semana el presidente habló de la semanal y queremos presentar la más importante que dijo el presidente, las cosas que entendemos que son beneficiosas para el país y la economía, donde el presidente habla de muchísimos temas, pero temas como la calificadora de riesgos, de lo que ha sido la evaluación de nuestra economía, que nosotros tenemos meses hablando de la importancia de la calificación de la deuda soberana y del país, porque eso hace que los bonos soberanos nuestros sean colocados a una menor tasa de interés y que el gobierno evidentemente tenga que pagar menos impuestos del PIB en intereses para amortizar la deuda soberana. También vamos a ver los riesgos y los mercados, que prácticamente todos los índices están en su máximo histórico y que a pesar de estar en su máximo histórico, no quiere decir esto que no haya riesgos en la economía mundial. Sí los hay, pero afortunadamente mientras la bolsa sigue entrando recursos, eso limita un poquitico más los riesgos. Aunque mientras más suben, la caída es más dura, pero por el momento la entrada de dinero a la bolsa garantiza una máxima expansión económica en el mundo y en nuestra economía. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Rivera continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, un condo hotel y que estará ubicado en la ciudad de Santo Domingo, y esta torre condo hotel será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Y esta torre, este condo hotel le va a garantizar a usted una rentabilidad mínima de un 20% mensual. La belleza de esta torre es un restaurante giratorio que tendrá en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea, usted podrá ver toda la belleza y el paisaje de todo Santo Domingo en esas 2 horas, en ese restaurante que va a girar prácticamente sin que usted lo note, en la constructora Armando Toro en Everest Tower. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por traernos la torre más emblemática y hermosa de toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre que vamos a hablar de economía, analizamos los mercados primero, porque los mercados nos trazan las pautas de la dirección económica. Y es muy importante ver qué nos dice Wall Street. Cuando el dinero entra a Wall Street, automáticamente hay expansión económica. Cuando el dinero se va de Wall Street, pues entonces la economía se contrae y el mundo se contrae. Esta semana, los 3 índices, tanto el Dow Jones como el Nasdaq y el S&P 500, prácticamente en máximos históricos, lo que garantiza una mayor expansión económica. Por eso cuando vemos que el presidente habla de economía y dice de la expansión, pues afortunadamente la bolsa está a un punto formidable para que la economía siga creciendo, y eso es lo que va a hacer la economía nuestra y la economía mundial, seguir creciendo de acuerdo a los parámetros de la bolsa de valores y los índices. Porque recuérdense que el Dow Jones Index es el índice de la bolsa de valores que estudia la economía norteamericana en 3 sectores: industrial, transportación y utilidades. Y como va el índice Dow Jones, va el mundo. Y como va el mundo, va la economía mundial. Evidentemente, van las economías avanzadas y nuestras economías. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones. ¿Qué nos dice? Miren, ahí lo vemos en su máximo histórico. Esta semana cerró en 37.863 puntos, su punto máximo.
Es cierto que tenemos una pequeña divergencia, pero sigue entrando mucho dinero a Wall Street y eso es algo beneficioso para el mundo, beneficioso para los mercados y beneficioso para las economías. Cuando el dinero entra a la bolsa, garantiza una mayor expansión económica y un mayor crecimiento. Y eso automáticamente se traduce en una mayor demanda de empleos, porque las empresas crean más empleos, porque sus acciones cuestan más dinero en la bolsa y eso demanda una mayor cantidad de empleomanía, lo cual los gobiernos, eso le garantiza mayor ingresos en el pago de impuestos. Mayor empleo, mayor impuestos. Colócame la número 3, señor director, para que veamos no solamente el Dow Jones, sino el S&P. Esa es la 3, señor director. Vemos el S&P cierra en 4.839 puntos, máximo histórico también. Esas son las 500 compañías más poderosas de Estados Unidos y del mundo. Entonces, en la medida que el dinero entre a la bolsa, en la medida que sigan los inversores, las instituciones, las aseguradoras colocando su dinero del fondo de pensiones y los multimillonarios colocando dinero en la bolsa, pues nos garantiza a nosotros una mayor expansión y crecimiento económico. O sea que en tiempos electorales como tenemos este año, lo mismo que Estados Unidos, es favorable tanto para el presidente Joe Biden en Estados Unidos como para el presidente nuestro aquí, Luis Abinader, porque mayor dinero en la bolsa, mayor expansión económica, mayor crecimiento económico, más empleo, más dinero para el gobierno y eso mejora las condiciones y la calidad de vida de todos los dominicanos porque hay mayor expansión económica. Y la número 4, señor director, para que veamos el Nasdaq, que cierra también por primera vez en 2 años por encima de los 15.310 puntos. Ese era el índice tecnológico. Esa es la número 4, señor director. O sea, estamos viendo que todos los índices, tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq, la tienes ahí, señor director, el Nasdaq, la 4. Nasdaq cierra por primera vez por encima de los 15.310 puntos. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, que no solamente la parte industrial y las 500 corporaciones, sino que las demás empresas tecnológicas también están creciendo y eso es beneficioso para el país y beneficioso para los mercados. ¿La tienes ahí, señor director, la gráfica del Nasdaq, la número 4? Si la tienes ahí, me la pones, si no, entonces continuamos. Entonces, como podemos ver, el presidente se refiere a la vemos, atienda su negocio, señor director, suelte el celular y déjeme el chateo, por favor. Como podemos ver, el Nasdaq cierra por primera vez en 2 años por encima de los 15.310 puntos. Entonces, eso favorece. Y esta semana el presidente de la República, precisamente hablando sobre los mercados, sobre la economía nuestra, sobre los logros de 2023, hace alusión a la Bolsa de Valores, a lo que nosotros por años hemos estado diciendo en este programa sobre la importancia de los mercados y de que quién es que califica a un país. Entonces el presidente en la rueda de prensa que hace todos los lunes, que le llaman la semanal, pues explica perfectamente el desempeño de la economía nuestra y alude muy específicamente a la bolsa de valores, a la calificadora de riesgo, a la inflación y a todo lo concerniente a los datos económicos y a la política monetaria y fiscal del país, lo cual todo indica que su buen desempeño ha hecho que la República Dominicana obtenga una mejor calificación de las calificadoras de riesgo basado en nuestra economía y que eso fortalece la economía nuestra y también fortalece al gobierno porque cuando coloque bonos soberanos lo podrá hacer a una menor tasa de interés. Esa es la número 5, señor director. Vamos a ver qué dice el presidente. Abinader describe buen desempeño económico. Entonces, cuando hace el presidente un recorrido del 2023, donde nos dice a nosotros y al país del buen desempeño de esa economía, a pesar de tomar el país quebrado, con una pandemia, con 2 guerras, pues hemos podido salir a flote y ser uno de los países que más rápido ha crecido y que crece en toda Latinoamérica. Y que luego de la pandemia fue el país modelo a seguir
porque no solamente salimos de la pandemia, sino que creció de forma exponencial. Y en la número 6, señor director, vamos a ver qué dice el presidente en la semanal. Dice aquí, el presidente Luis Abinader pasó balance ayer lunes al manejo de la economía del país durante el pasado año 2023, asegurando que las medidas tomadas por su gobierno significaron más estabilidad económica y más bienestar para los dominicanos. Yo me quiero detener un poquitico ahí. Es importante hacer notar y destacar que estamos en crisis mundial, que no todo es blanco y negro, no todo es color de rosa. Es cierto que hay problemas y que hay personas que quizás puedan no tener el dinero suficiente para solventar la canasta familiar. Ahora, eso no es culpa del gobierno ni del presidente. Esa inflación explosiva que tuvimos y esa devaluación del dólar que no tenía ningún valor en los mercados y que lo que le costaba a usted $10 le subió a $30, esa inflación no fue producto del gobierno. Esa inflación fue producto de 9 trillones de dólares que habían en la calle, en el mercado, y de 9 trillones de euros que habían en el mercado. Y un dinero sin valor, cuando hay un bien de un producto que está en demasía, pero no hay suficiente demanda, ya hay demasiado producto, ese producto pierde su valor. Y en este caso el dólar perdió su valor y el poder adquisitivo y se redujo a un 5% prácticamente. Eso es inflacionario por naturaleza. Y esa inflación explosiva se produjo por todo ese dinero y por la tasa cero que tenía, no tan solo Europa, sino Japón también, y Estados Unidos en 0.25. Un dinero que no tenía ningún valor y que los profesionales se fueron a buscar mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities, se lo hemos dicho, la materia prima, que son los productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Y esos son los productos que componen la canasta familiar. ¿Y cuáles son los productos que componen la canasta familiar? Las carnes, el huevo, el arroz, las habichuelas, azúcar, transportación, salud, arroz, entonces el trigo, el maíz, todos esos productos que componen la canasta familiar son commodities. Y los precios se los pone el mercado, los precios se los pone Wall Street. Y el presidente no tiene nada que ver con eso. Ni tampoco tenía que ver con los 9 trillones de dólares que estaban en el mercado y los 9 trillones de euros que estaban en el mercado, con tasa negativa. Entonces, todas esas cosas, todas esas variables produjeron la inflación y que hoy persisten en muchas partes. Y que nuestros ciudadanos ven, pero el gobierno ha hecho una mala economía. No. Lo que pasa es que hay varias crisis, la crisis de la pandemia, la crisis de las dos guerras, la crisis del dinero sin valor y la crisis de un dinero que estaba con tasa de intereses negativa. Entonces, todo esto ha hecho que sea más difícil avanzar en los países nuestros, con países del tercer mundo, con economías pequeñas, pero que afortunadamente el buen manejo de este presidente ha hecho que la economía crezca. Colócame ese video, señor director, para que veamos qué dijo el presidente en la semanal, para que podamos ver otros puntos como la inflación y ver también la importancia de la reducción de la política monetaria que estuvo en 8.50 y que ahora está en 7. Colócame ese video, señor director, número 7. En combinación de la política fiscal y la política monetaria, hicimos un escudo de protección social bajo la figura de subsidios y otorgamos subsidios a los principales productos que fueron más afectados por las alzas internacionales, especialmente por la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Que como ustedes saben, por la misma situación de Ucrania y Rusia, aumentaron considerablemente todos los hidrocarburos, petróleo, gas natural, pero también aumentaron las materias primas agrícolas, el trigo, el maíz, la soya, se fueron por las nubes. Hicimos toda una línea de subsidios, subsidiamos los fertilizantes para que no se trasladaran a
una producción más costosa. Hemos subsidiado los combustibles, que también tienen un efecto y una repercusión en toda la economía dominicana. Subsidiamos en algunos momentos el precio del arroz, subsidiamos también en algunos momentos también directamente el precio del maíz para que no presionara hacia el alza, especialmente la producción y el costo de la producción de pollo. En términos de política monetaria, para controlar la inflación también se hizo un incremento en la tasa de política monetaria de 550 puntos básicos hasta ubicarse en 8.5% anual para reducir la inflación, como de hecho lo logramos. Y a mediados del 2023 se inició una flexibilización reduciendo la tasa de política monetaria desde 8.5% hasta 7% al cierre del año. Esto permitió llevar la inflación desde un pico de 9.64% en abril del 2022 a 3.57%, como mencioné anteriormente, al cierre del 2023. Eso fue lo que dijo el presidente en la semanal. Fíjese que el presidente habló de subsidio, de fertilizantes, del trigo, del arroz, de la transportación del maíz, para que no se le transfiriera al producto final. Pero el presidente hizo lo correcto. Entonces, aquellos que se van a los medios de comunicación y que quieren confundir al país diciendo que la cosa no está buena. Bueno, la cosa no está buena en el mundo. Ahora, eso no es culpa del presidente. Que suban los commodities y que suba la inflación, eso no es culpa del presidente. La culpa del gobierno es si no actuaba y el gobierno actuó. Y en este caso subsidió y financió, que era lo correcto. Entonces, cuando vemos esos aspirantes a la presidencia haciendo política con esto, eso es un disparate, ¿eh? Porque no son ustedes los que califican el buen desempeño de una economía. Quien lo califica a un país, cuando un país obtiene una mejor calificación, es porque ese país definitivamente está haciendo un buen desempeño económico. Eso no lo digo yo por decirlo. Es que si un inversor va a colocar 500 millones de dólares en los bonos soberanos de ese país y obtiene una mejor calificación de riesgo, pues entonces su dinero está más garantizado. Es así como se invierte en la bolsa. Y los únicos que califican la deuda de un país son las calificadoras de riesgo. Ningún político, ningún empresario, ni ningún economista del partido, de la oposición, puede hablar de la economía, de calificación de la economía. Quien califica un país son las calificadoras de riesgos. Porque las inversiones, el dinero se mueve basado en la calificación de riesgo. Pero es bueno que el pueblo sepa cómo es la inflación a nivel mundial y cómo la inflación en Estados Unidos nos afecta a nosotros, afecta a nuestra economía y afecta al mundo, porque Estados Unidos es el 25% de la economía mundial. Y todo pasa por Estados Unidos porque todo se negocia en dólar. Los commodities se negocian en dólares. Las materias primas se compran en dólares. Si usted quiere comprar trigo, tiene que comprarlo en dólares. Si quiere comprar maíz también, o arroz, o combustible, transportación, todo es en dólares. Entonces, si ese dinero no tenía valor, eso provocó esta inflación que hoy tenemos y que todavía estamos peleando con ella y que afortunadamente nuestro país fue uno de los que primero salió de esta crisis inflacionaria de 9.64 a 3.57. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos cómo fue la inflación por sectores en Estados Unidos. Mira, ahí la tenemos. Share of household spending by category. O sea, cómo los jefes de familia en Estados Unidos, miren, las casas en Estados Unidos tuvo una inflación de 44.4%. Los alimentos, food and beverage, 14.4%. La transportación, 16.7%. Los servicios médicos, 8.1%. La educación y comunicación, 5.8%. Entonces, es para que ustedes puedan entender que todo está subiendo y todo subió. Hay que pelear contra eso. Ahora eso no es culpa del gobierno y todo eso se compra en dólares. Por eso sube el cemento, por eso sube la varilla, por eso sube el acero, por eso suben los alambres, por eso suben los alimentos. Con un dinero sin valor y una inflación explosiva, tiene que subir todo. Ahora, los gobiernos y los bancos centrales, sus medidas es subsidiar eso para pelear contra eso y bajar la inflación. Entonces, ¿qué fue lo que realmente
la buena política de acuerdo al presidente, el buen desempeño, que efectivamente ha sido así por su buena calificación que ha obtenido de los organismos internacionales que están ahí, que no somos nosotros los que le calificamos, quien califica son las calificadoras de riesgo. Colóqueme la número 10, señor director. Dice el presidente que el déficit proyectado, que antes era de 3.2, terminó en 3.1, o sea, menor de lo previsto. Eso es formidable. Cuando usted tiene un déficit de 3.2% y baja aunque sea 0.01%, eso nos dice a nosotros que está trabajando en la reducción y en la focalización del gasto público. La número 11, señor director, ¿qué más dijo el presidente con relación a la estabilidad cambiaria? Porque el dólar prácticamente cuando tomó el gobierno estaba en 60 y solamente ahora se ha depreciado un 3.4%, cuando históricamente se desprecia, mucho antes de la pandemia, 3.6%. Estabilidad cambiaria presentó una depreciación interanual al cierre de 2023 del 3.4%, o sea que por debajo del promedio de los últimos 5 años prepandemia de 3.6%. O sea que a pesar de la pandemia, a pesar de 2 guerras, a pesar de la crisis mundial, este presidente ha hecho que la devaluación, la depreciación de la estabilidad cambiaria sea mejor que los pasados 5 años. Eso es formidable, eso. Eso no lo digo yo, los números están ahí. Entonces, cuando vamos a criticar las cosas, tenemos que verla en el contexto que se critican. Entonces, si nos vamos 5 años para atrás, sin pandemia y sin guerra, y teníamos una depreciación de 3.6, eso dice que había un problema con la política monetaria de ese gobierno pasado. Y la política fiscal también. Entonces, con crisis y 2 guerras y con pandemia, y se puede estabilizar la moneda, eso nos dice a nosotros del buen manejo de los recursos del Estado. Porque ya no se está yendo tanto a los bolsillos de los funcionarios ladrones, que en este gobierno los hay también, pero no como el pasado 20 años, que saquearon el país y que se llevaron el 34% del PIB, está en los bolsillos de los funcionarios ladrones de los pasados 20 años. 34%. Y nuestra deuda es 63%. Y todavía aún así tenemos una mejor calificación de la deuda soberana, producto de las calificadoras de riesgo. Y la número 12, ¿qué más dice, señor director, el presidente? ¿Qué más dijo en la semanal? Bueno, que la República Dominicana es la 7ª economía más grande de América Latina. La inflación fue controlada y la tasa acumulada en el año terminó en 3.57%. Eso dijo el presidente en su rueda de prensa la semana. O sea, que República Dominicana se ha convertido en la 7ª economía más grande. O sea, que ya somos una economía de ingresos medios. O sea, que estamos avanzando, que estamos creciendo. Porque el presidente se ha concentrado en desarrollar otros pueblos y otras regiones, como por ejemplo el sur, que tenía 20 años y nunca se había pegado nada en el sur. Nadie nunca se había preocupado por Pedernales, ni por San Juan de la Maguana, ni por el sur profundo, excepto este presidente ahora. Eso hay que aplaudirlo, porque ese es el principio de desarrollo del sur. Y las personas, los ciudadanos del sur, deben de apoyar esto, porque de ello va a depender el futuro de ellos y de todas sus generaciones a partir de ahora. Y el que pueda desarrollar esa región por ahí, entonces tendrá su futuro asegurado. Pero pasaron 20 años de los pasados gobiernos y nunca les importó nada. Colóqueme la número 13, señor director, para que veamos qué más dijo el presidente ahí lo vemos en la semanal. Reservas internacionales netas se ubicaron al cierre de 2023 en 15.457 millones de dólares. Eso es equivalente al 13.2% del PIB. O sea que las reservas netas dominicanas están en su punto más alto jamás. Entonces eso es positivo. Entonces eso que se van a hacer políticas de desacreditar al gobierno. Bueno, no es por aquí el asunto. El asunto no es por la inflación ni por los precios y que se van a los supermercados a decir quién te subió esto y eso que se van a decir que esos comunicadores, que este es el gobierno que más se endeuda y no hablan de los préstamos. Esos comunicadores son analfabetos totales absolutos en economía. No saben ni un carajo de economía, ¿eh? Puede bajar con nosotros, señor director, porque para que estemos claros en esto, el comunicador que se vaya
a un medio de comunicación a decir que este es el gobierno que más se endeuda, no sabe ni un carajo de economía. Ni un carajo sabe de economía. Porque primero tiene que decir cuáles son los gobiernos más ladrones del país. Porque para que un gobierno se endeude, necesariamente es porque falta dinero. Y los gobiernos pasados iban a la bolsa, se endeudaban y se robaban el dinero. Y por eso hay que endeudarse de nuevo otra vez. Entonces esos comunicadores, bocinas, que se van a los medios de comunicación a hablar disparates, no saben ni un carajo de economía. No tienen ni idea de cómo funciona la economía, ni cómo funcionan los mercados. Y que para buscar dinero prestado es porque ese dinero ya no está en las arcas del poder, porque se lo llevaron del presupuesto nacional. Y cuando el gobierno coloca $1.000 millones en la bolsa y un funcionario se los roba, esos 1.000 millones hay que irlo a buscar de nuevo prestado 3 veces ahora. Entonces, por eso esos comunicadores que quieren confundir al país, diciéndole que este es el gobierno que más se endeuda, son analfabetos en la materia, no saben ni un carajo de economía. Y lo estamos diciendo con responsabilidad. Y lo vamos a decir con nombre y apellido, cuando lo digan. Con nombre, le vamos a presentar las evidencias. Porque este programa nace para decir la verdad. Y primero tenemos que consultar la bolsa. Estamos cansados de decirle que antes de hablar de economía tenemos que ver los mercados, porque es donde va todo el mundo, es donde van los inversores, es donde van los fondos de pensiones, las aseguradoras, y son donde están las calificadoras de riesgo, que son las que dicen cuál es la salud económica de un país cuando califican la economía de ese país. Colócame la número 14, señor director, para que veamos qué más pasó en la semanal. Dice aquí, esto permitió llevar la inflación desde un pico de 9.64 en el 22 a 3.57 al cierre del 23. O sea, eso es formidable, porque entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, que por esa es la razón de la buena calificación de la deuda soberana de la República Dominicana. Esa es la número 15, señor director, para que el pueblo entienda quién es que califica. Ahí está, la calificadora de riesgo, camino al grado de inversión. La calificadora, y la número 16, señor director, para que veamos las 3 calificadoras de riesgo, que dicen, amplíeme ese párrafo, señor director, camino al grado de inversión, que nosotros lo hemos hablado mucho aquí. Dice, Standard & Poor's eleva la calificación de riesgo del país de BB- a BB estable. El Moody's sube la calificación crediticia del país de BA3 estable a BA3 positiva. Y el Fitch Rating mejoró la perspectiva del país de BB estable a BB positivo. Eso lo que dice es que el gobierno podrá colocar sus bonos soberanos a una menor tasa de interés por el buen manejo económico que ha tenido el gobierno. Y qué bueno, porque eso indica que se van a pagar menos intereses de la deuda soberana del país. Esas son los que califican la deuda soberana de un país. Y la número 17, señor director, para que veamos cuál era la calificación, la 6ª peor por los pasados 20 años. Amplíeme eso, señor director, para que el pueblo entienda cómo se califica un país y quién lo califica. Ahí lo dice, República Dominicana, BA3, BB- y BB-. Esa era la calificación de la deuda soberana de República Dominicana por más de 20 años, la 6ª peor. Hoy, afortunadamente, tenemos una mejor calificación, a punto de tener una calificación no especulativa, sino con grado de inversión. Y eso lo que nos dice a nosotros es que el gobierno podrá colocar bonos soberanos fácilmente 3 y 4 puntos por debajo de como lo tiene colocado actualmente, producto de su buen manejo. Entonces, eso no lo dice Fernando García. Eso es oro para el país. Y aquellos que se van a los medios de comunicación a hablar disparate no saben ni un carajo de cómo funciona la bolsa. Pero le vamos a enseñar lo que significa grado de inversión al pueblo dominicano. Ese es el número 18, señor director. Y ahí nos vamos a pausa. Para que el pueblo entienda cómo funciona. Calificación de los bonos soberanos. Miren, Moody's, ahí tiene la 3 calificación. AAA, AA y BBB. BAA. Entonces, el S&P también BBB. Y Fitch Rating BBB. La República Dominicana está al borde de alcanzar la calificación de BBB, que sería grado de inversión, porque todavía la que tenemos es grado especulativo, y eso nos coloca con un país de mayor riesgo, y el gobierno tiene que pagar una mayor tasa de interés para colocar sus bonos. Pero el buen desempeño de este gobierno y de la economía ha hecho que estemos al borde de una mejor calificación BBB, que será calificación grado de inversión, y eso
mínimo significa 3 puntos menos en la colocación de los próximos bonos soberanos, en la deuda soberana de la República Dominicana en Wall Street o en mercados internacionales. Entonces, esos son los que califican. No es un comunicador que se va a hablar disparate a un medio de comunicación sin conocer esto. Si no presenta esto, no sabe ni un carajo de economía. No sabe lo que está hablando de disparate. Está haciendo foca, repitiendo las mentiras que le dicen otros que diga. Y cuando usted repite una mentira, cree que está diciendo algo. Bueno, no, eso es una mentira, aquí lo estamos desmintiendo. ¿Cómo funciona el grado de inversión? ¿Y cómo funciona la calificación? ¿Y quién es que califica? Y lo que significa para el país. Si conseguimos mañana una calificación grado de inversión triple B, el gobierno habrá salvado por lo menos 3 puntos o 4 puntos en el pago de intereses de nuestra deuda soberana. Y eso es mucho dinero. En el próximo bloque vamos a ver las variables que afectan a los mercados y que ponen en riesgo a muchas de nuestras economías. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esos datos de la calificadora de riesgo no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con los préstamos. No, lo que queremos plantear con esto es que para que haya muchos préstamos es porque se ha perdido mucho dinero. El problema no son los préstamos, si el dinero el gobierno lo focaliza y lo invierte correctamente y no se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones. El problema de los préstamos de hoy es que el 34% del PIB está en los bolsillos de los funcionarios ladrones. Y ese dinero hay que buscarlo prestado, de nuevo, 3 veces. Y por eso hoy tenemos una deuda de un 63% del PIB. Entonces no son los préstamos, no es el gobierno que más endeuda. Lo que tenemos que buscar es el dinero perdido y que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones, que hoy todas las variables que afectan a los mercados, nuestro país se hace más vulnerable producto de que tenemos menos recursos para enfrentar esa crisis. Y parte de esa crisis, de las variables que los mercados nos presentan en el día a día, en el diario vivir, el gobierno la tiene que enfrentar con recursos nada más. Y el gobierno no trabaja. Y para enfrentarla con recursos necesita ir a los mercados a buscar dinero prestado. ¿A través de qué? A través de la colocación de bonos soberanos. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos algunas variables. Miren, los bankruptcy filings rising rapidly in November. O sea, los bancos, las empresas comerciales pequeñas, commercial bankruptcy filing, o sea, están de forma acelerada. Esas son las empresas declarándose en bancarrota. Una locura lo que ha crecido desde el 22 para acá, que comenzó a subir la tasa de interés y que la inflación comenzó a atacar. Eso es grave, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Porque si las pequeñas empresas comienzan a quebrar, significa que los gobiernos comienzan a tener problemas. Son de las variables que los gobiernos tienen que cuidarse. Lo mismo que la número 20, señor director, la contracción del ahorro, saving and contracting. Esa es la gráfica número 20, que podemos ver que next savings a percentage of gross national income se está contrayendo. Entonces, cuando eso ocurre, entonces eso lo que nos dice a nosotros es que los bancos tienen menos dinero para prestarlo y por consiguiente se hacen más estrictos a la hora de otorgarle préstamos, ya sean personales o comerciales, a pequeñas y medianas empresas. Entonces, todas estas variables, cuando las vemos en el contexto, puede bajar con nosotros, señor director, y a esa variable también le agregamos la variable de la política monetaria, de la tasa de rendimiento, como lo es la curva invertida de 10 años y 3 meses, esa es la número 21, señor director, que podemos ver, miren, cada vez que esa curva se ha invertido, cuando la tasa de rendimiento de 3 meses está por encima de 10 años, mire dónde estamos hoy, en menos 2.5%. Sin embargo, hubo una recesión en el 90, cuando tocó 0 por debajo, una recesión en el dot-com, una recesión en la crisis financiera de 2008, una recesión en la pandemia, y hoy estamos por debajo de eso. O sea que la crisis que nos espera, a pesar de que el dinero está entrando en Wall Street, es brutal y descomunal. Y los gobiernos necesitan recursos para eso, para enfrentar esta crisis. Porque
todas estas variables juntas van a producir un colapso económico si los gobiernos no se preparan para esto. Y la número 22, señor director, el credit card debt defaults at record levels. O sea, que los defaults de la credit card, de las personas que no pueden pagar su préstamo de su tarjeta de crédito en su punto más alto. Miren, en el 21 donde está por encima de record level, y todo eso siempre provoca recesión. Nunca antes jamás. Delinquency rate on credit card loans. Banks not among the 100 largest inside by acts. O sea, el delinquency rate, la delincuencia que no puede pagar las tarjetas de créditos. Entonces, eso es grave para el mundo y grave para nuestro país. Entonces, vemos también que el dólar se está apreciando. Esa es la número 26, señor director, y ahí nos vamos. Vamos a ver por qué se está apreciando el dólar en la República Dominicana y en el mundo. La 26, señor director. Podemos ver que el índice del dólar ahí acaba de romper una resistencia muy fuerte. Y cuando el dinero entra a Wall Street, fortalece el dólar en los mercados internacionales. Y eso ha hecho que el dólar se fortalezca en la economía nuestra también. Entonces, esa apreciación del dólar, lo que nos dice a nosotros es que el dólar está haciendo una pequeña corrección, pero que debe continuar subiendo en la bolsa. Y por lo tanto, si continúa subiendo en Wall Street, va a continuar subiendo en todas las economías, incluyendo la nuestra. El gobierno, ¿qué tiene que hacer? Intervenir en el mercado para mandarle una tranquilidad y poner más liquidez y mayor demanda, mayor oferta del dólar, para que ese efecto negativo que tiene ese crecimiento del dólar en Wall Street, en la bolsa, en el mercado Forex, no nos afecte tanto y no afecte tanto la economía nuestra. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó